Aarón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos? Indira. A ver si pueden encender sus cámaras. Se los voy a solicitar con mucho afecto para que yo poder de alguna manera interactuar un poco mejor con ustedes. ¿Ya? Para mí es muy importante la interacción. Si por algún motivo no se pudiera, ya yo más o menos puedo tener una situación ahí de manejo, toda vez que ya sea algunos casos sí, son entendibles. Ya, perfecto. Muy bien, listo. Vamos a continuar. Ya, perfecto. Muy bien, listo. Lo máximo. Entonces, continuamos con nuestra pantallita para completar la ficha. ¿Ya? A ver, nuevamente saludo a Indira, a Aarón, a Fiorella, a Camila, a Drake, Jacob, Siana, Elías y Xiomara. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Comparto la pantalla, nos habíamos quedado... perdón. Continuamos con el romanticismo, ¿ya? Entonces habíamos dicho que esta corriente literaria, escucha con atención, surge en Alemania. Ese punto es muy importante, ¿ya? Ahora, escritores románticos por excelencia. En Alemania, el gran Goethe, con su obra Las desventuras del joven Werther. Esta primera obra romántica, escúchame con atención, en esta figura romántica se denota el desamor, porque lamentablemente Werther se enamora de Carlota, pero ella se iba a casar. Entonces él decide quitarse la vida. Tanto fue la conmoción de esta obra en Alemania que no te imaginas el impacto social que hubo. Las personas empezaban a vestirse como Werther de la época, con botas, con un saco, incluso el peinado del personaje. El primer cosplay. Exacto. Pero lo trágico fue que la gente empezaba a leer esa obra y los que sufrían por amor, como que se identificaban con el personaje. Oh, Entonces, la sociedad ese entonces vio que esa obra era un peligro y decidieron vetar la obra. Es decir, que no se venda más. Incluso, ¿verdad? Hubo una persecución para el autor Goethe por esta obra. Con el tiempo ha sido motivo de estudio y de debate, ¿ya? Tanto así que los universitarios hasta ahora debaten en Werther si el suicidio es para cobardes o para valientes. Pero yo siempre digo se que llega a una conclusión, que de ninguna manera se puede ver esta situación como una salida. Al contrario, al contrario. Siempre hay motivos para vivir, motivos para salir adelante. Entonces, esta obra romántica del gran Goethe da inicio a esta corriente literaria del romanticismo. Y entonces, luego de este autor, por ejemplo, vamos a ver en Estados Unidos al gran Edgar Allan Poe. Eso creo que lo conocemos en una obra del año pasado, Con creo. sus narraciones extraordinarias. El gato negro, El corazón del ator. En estas obras se ven muy puntualmente el aspecto gótico. ¿Alguien sabe qué es gótico? Cuando dicen, ¿se han escuchado alguna vez? Fiorella, Algo a ver, oscuro. te escucho. Gótico dicen que son las personas que se visten de negro, tipo así. Muy bien. Lo gótico tiene que ver con la oscuridad, con la noche, Las artes negras, sí, lo negro, ¿verdad? El oscuro. Entonces, Aterrador. claro, también en las obras, en los cuentos de Edgar Allan Poe, se denota mucho este aspecto gótico. También habla de la muerte, habla
por ejemplo, en El corazón delator, aparece su personaje en un manicomio. ¿Por qué? Porque está contando la historia de cómo asesinó a un viejo cuyo ojo le causaba estupor, le causaba fastidio. Así que solamente porque el ojo le molestaba, mató al anciano. Lo cortó en pedacitos, lo enterró y luego cuando llegó la policía, él, es decir, el asesino, tenía tanto miedo que empezaba a latir su corazón tan rápido que él pensaba en su interior, en su locura, que el corazón que latía era del viejo que había matado. Y entonces ya no soporta y dice, ya, basta, basta. Allí está, ahí lo he enterrado, donde late su horrible corazón. Entonces también es un tema de debate y muchos dicen, ¿estaba loco o no estaba loco? Porque lo Yo digo que sí. contaba con tanta facilidad cómo había asesinado, que por ahí el debate es, alguien que está loco no podría de repente experimentar o saber exactamente cómo hacer todo. Pero alguien diría, profesor, alguien que está cuerdo no podría confundir sus latidos del corazón con el latido de una persona que está muerta, porque no tendría latidos. Entonces siempre en las obras románticas no va a haber un porqué, porque va más allá de la razón. La imaginación es importante, el idealismo, contrario al realismo, que es la objetividad. El realismo sí extrae personajes de la propia realidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Después de Edgar Allan Poe, por ejemplo, encontramos al gran Víctor Hugo en Francia, autor de Los Miserables. Ay, sí, me igual que mi abuelo. Y Mi en el abuelo. Perú, y en el Perú encontramos a dos grandes escritores románticos, que es Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Ricardo Palma, ¿qué obra emblemática escribió? Famoso por qué obra es. El gran Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, escribió una obra cumbre en el Perú. ¿Cuál será? No sé si habrás escuchado, por ejemplo, El alacrán Tradiciones de Fray peruanas. Gómez, si has escuchado El ricón quitacalzón, Tradiciones ¿ah? Tradiciones peruanas. peruanas. ¿Cómo Tradiciones peruanas. tradiciones peruanas, muy bien, tradiciones peruanas. Y en el caso del realismo, escúchame bien, en el realismo es todo lo contrario al romanticismo. El romanticismo, por ejemplo, aborda temas, ya te dije, como la libertad, el patriotismo, el amor, la muerte y la soledad. Y una de sus características del romanticismo es la subjetividad, es decir, el carácter interno del autor. El realismo es todo lo contrario. Surge en Francia y se opone al romanticismo. Los autores realistas determinan o detallan en su obra lo real, todo lo real, está por encima de todo, para ellos está la razón, por encima de todo. Entonces extraen personajes de la realidad. Por ejemplo, Gustavo Flaubert escribe la obra Madame Bovary, donde este personaje quiere surgir en la vida, quiere tener una mejor postura económica, se casa con un doctor, pero no se siente bien en su matrimonio y le es infiel. Y Solo se producto de casa su por el dinero. infidelidad, producto de su infidelidad, producto de sus malas acciones, va a terminar muy mal Madame Bovary. Entonces, seguramente Gustavo Flaubert toma como referencia la sociedad de su entorno y demuestra con esta obra, quiere dar una muestra, una lección a la sociedad. Por ejemplo, con el tema de la infidelidad, con el tema, por ejemplo, de la frivolidad, del materialismo. Otra obra, y que se considera la primera obra psicológica, es del gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. La obra se llama Crimen y Castigo. Te cuento un extracto. En Crimen y Castigo, el personaje principal es Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante, pero no tiene cómo seguir pagando sus estudios. Así que, como él vivía en un tipo pensión,
donde una vieja usurera prestaba dinero, él decide, ya cansado de sus deudas, asesinarla. Y cuando la asesina, sale la hermana de esta anciana y entonces no le queda más remedio que también matar a la hermana. Un doble crimen. Se deshace de los cuerpos y entonces ahí empieza el título, el porqué del título. Crimen, ya sabemos por qué, los asesinatos. Pero el castigo, ustedes dirán, ¿dónde está, profesor? Aunque no lo creas, a pesar de que un gran inspector lo perseguía y tenía sospechas, nunca le pudo probar nada. No le pudo probar a Rodión Raskolnikov que era el asesino de las dos ancianas. Pero Rodión sufría por dentro. Estaba arrepentido. En la noche, o por las noches, tenía pesadillas. Y entonces su castigo era su propio cargo de conciencia. Y él se entrega a la policía. Se El crimen que entrega a la cometió. policía. Por eso se llama Crimen y Castigo. Es la primera obra psicológica. Ya me dio ganas de leer. ¿Ya? Entonces, el realismo tiene un final didáctico, un final moralizador, de enseñanza. Toma personajes de la realidad. Es objetivo. Quiero que recuerdes esas dos palabras. Lo objetivo es lo tangible, donde no se mezclan las opiniones. Eso es realismo. Lo subjetivo es la armonía interior, lo que tú puedas pensar, tus opiniones, eso es subjetivo. Por ejemplo, tú puedes observar un paisaje que está, a ver, ¿cómo te lo digo? Ya, un paisaje totalmente fuera o lejos de ser hermoso. Está en otoño, el río está casi seco, no hay mucha vegetación. Sin embargo, tú llegas y dices, este paisaje es hermoso, porque pronto florecerá. A pesar de tener un río seco, aún con cierto mar, los peces pueden nadar. Además, los árboles están en una transición, pues después del otoño, el verano llegará. Y asimismo el cielo que hoy se torna gris es una esperanza en mi corazón que renace día a día con lo profundo de tu amor. Y alguien dirá, un realista le dirá, ese está loco. ¿Cómo va a decir que todo está bonito si el cielo está totalmente gris, el río está seco, los árboles prácticamente están deshojados? ¿Cómo podría decir eso? Un realista no mezclaría sus opiniones, solamente describiría cómo está el paisaje. Esa es la diferencia entre el realismo y el romanticismo. En el romanticismo, para el poeta, para el autor, para el novelista, para el escritor, una situación puede ser totalmente diferente a la que ven tus ojos. Pero para el realista, no mezcla sus sentimientos, lo cuenta tal como es, tal como pasaron las cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a continuar con nuestra fichita, ¿ya? Dice así, escúchame, acá. Es falso con respecto al romanticismo. Vamos a trabajarlo juntos. Surge en Alemania, eso es verdadero. Uno de sus representantes es Gustavo Flower, ya hablamos de él, Madame Bovary. Ahora, entre una de sus características ya primordiales es la imaginación y la siguiente es aborda temas como el patriotismo, la muerte y el amor. Pregunto, de todas estas, hay una que es falsa. Ojo, un representante es Gustavo Teacher, Flower, teacher, pero dime, ya tengo la respuesta, ¿le ya, pero podría? ya, no, un ratito. Todas de acá aparentemente son verdaderas, pero hay una que es falsa. Recuerda que nosotros hablamos de Gustavo Flower, que sí es un representante, pero habría que ver si es del romanticismo o del realismo. A ver, veamos. ¿Cuál es la respuesta correcta, Indira? Una de las características primordiales es la imaginación. Ya, a ver, te explico ya. La imaginación sí es una característica. Acá es el representante, porque Gustavo Flower pertenece al Profesor, romanticismo o al realismo.
Madame Bovary. El realismo. Al realismo. Por lo tanto, esta es la alternativa incorrecta. Me está pidiendo lo falso. Entonces, yo puedo determinar, a partir de esta respuesta, que el romanticismo surgió en Alemania, que es una de sus características primordiales es la imaginación, y que aborda temas como el patriotismo, la muerte y el amor. Perfecto. Continuemos. Ahora, es cierto, ¿ah? Con respecto al realismo. Es cierto, dice, ¿ya? Es cierto. A ver, ¿comparte los ideales del romanticismo? No, porque se opone, ¿verdad? Se opone. Tiene un final didáctico, ya que los personajes son extraídos de la propia realidad. Eso es verdadero. Eso es verdadero. El naturalismo se da casi al finalizar la corriente en mención. Ya te explico. El naturalismo es una ramificación del realismo. Y en efecto, se da casi al final de la corriente literaria. Y tiene mucho sentido acá el método científico. Entonces, acá hay dos respuestas correctas, ¿ya? Es cierto, dice, la B y la C. Mientras que surge en Italia, tal como el Renacimiento. No, el realismo no surge en Italia, surge en Francia, ¿ya? Ahora, continuemos. Se puede inferir con respecto al romanticismo a partir de los autores y las obras. Léelo con atención y me das la respuesta. A ver, ¿cuál de todas? ¿Qué se puede inferir? Lo que mucha gente piensa, pero que no es verdad. La gente cuando escucha romanticismo, piensa que solamente es amor. Piensa que solamente es, ya, profesor, ¿Es de carácter desilusión. objetivo? No, no, porque carácter objetivo le pertenece al realismo, recuerda. No es solo poesía. No solo es poesía. El romanticismo no solo es poesía. También lo puede encontrar en las novelas. Entonces, no, ojo, no relaciones solamente o sea, sí tiene que ver con la poesía, pero no solamente con la poesía, ¿ya? Ahora vamos al siguiente nivel y dice, indica o identifica a los siguientes escritores y menciona una de sus obras. ¿Quién creen que es este gran autor estadounidense que pertenece al romanticismo? Gran amigo mío, mira un cuervo, la muerte alrededor, que generalmente tiene un estilo gótico. El primero. ¿Quién es? ¿Quién es? Su primer nombre es Edgar. ¿Edgar qué? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, autor del Gato Negro, de narraciones extraordinarias como El corazón del ator, El pozo y el péndulo, por ejemplo, también escribió La caída de la casa Usher. Este escritor, autor de Los Miserables, francés él, su nombre, vamos, ¿quién es? Julio Verne. No, él es Víctor Hugo. Y aquí, autor de Crimen y Castigo, ruso, es un ruso. Su personaje de Crimen y Castigo es Rodion Raskolnikov. Él es el autor cuya novela se le atribuye ser la primera novela psicológica. ¿Quién es? Vamos, vamos. Ruso. ¿Quién será? Está en la separata, está en la fichita, en una pregunta más arriba. Autor de Madame Fyodor. Bovary. ¿Quién? Vamos, te escucho. Fyodor No. Mijanovich. Este es Fyodor Dostoyevsky, el de aquí. Estamos ahora en el último. El autor de Madame Bovary. Escritor del realismo. Gustavo o Gustave. Vamos. ¿Quién es? ¿Está en la ficha? Está en la ficha. Es un escritor. Gustave Flaubert. Gustavo Gustave Flaubert. Flaubert. Muy bien, Gustavo Flaubert. Muy bien, ahora vamos en el siguiente pupiletras, y ya está resuelto, mira. ¿Cuáles eran las palabritas? El objetivismo y el subjetivismo. Ahora, Ya vi dime, una, teacher. quiero que quede claro, el objetivismo, ¿para quién va?
¿Para el realismo o para el romanticismo? Dícese objetivismo de lo que se puede ver, se puede tocar, lo que es completamente comprobable. ¿Qué es? ¿Realismo o romanticismo? Rápido. Realismo. Realismo, Realismo. realismo. Y subjetivismo. Si el subjetivismo es romanticismo, ¿qué será el subjetivismo? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es subjetivismo? ¿Qué mezclas? ¿Qué mezclas en el subjetivismo? ¿Qué se toma en cuenta en el subjetivismo? Acá en el objetivismo, la razón. La Y en el subjetivismo, las qué o los qué. Repito, en el objetivismo, la razón. La razón. Y en el La verdad, subjetivismo, no. Y la en el verdad, la verdad en el objetivismo. Y en el subjetivismo, ¿qué se da? imaginación. No, la imaginación, muy bien. Subjetivismo, imaginación, sentimientos y emociones. Acá la razón. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí es la fichita. Ahora, faltaría, justamente acá tengo también, vamos a ver, la última corriente literaria, ya, que vamos a tocar. Y entonces quiero que estés atento porque voy a explicarla. La última corriente literaria que vamos a tocar no es que sea la última corriente literaria cronológica, es el modernismo, ¿ya? Y quiero que entiendas algo muy importante. El modernismo es la primera corriente literaria que surgió en América. Es decir, es la primera corriente autóctona de América. Hasta antes del modernismo, todas las corrientes literarias habían surgido en Europa. Hablamos del clasicismo, el medievalismo, el renacimiento, el siglo de oro, el romanticismo, el realismo. Pero esta corriente, creada por el gran, el único, el incomparable Rubén Darío, tiene sus antecesores o sus precursores en el cubano José Martí y el peruano Manuel González Prada. Pero ¿de qué trata el modernismo, estimados estudiantes? En primera instancia, el modernismo principalmente se centra en la poesía. En la poesía. Ahora, este contexto, ¿sí?, se da en el bloque de la Primera Guerra Mundial, la independencia de Cuba y el dominio inglés en la economía. Su principal influencia es el simbolismo, su mismo nombre lo dice, la representación de símbolos. Ahora, Rubén Darío crea esta corriente literaria, la crea, pero principalmente teniendo en cuenta la rebeldía de ese contexto. Los poetas modernistas son poetas rebeldes y poetas muy cultos. Entonces, él escribe su poemario Azul, su obra Azul. En ese poemario se plasman, se ven de manifiesto todo lo que Rubén Darío quiere expresar con esta corriente literaria. Ahora, su principal, y acá quiero que tú infieras, el principal símbolo del modernismo, teniendo en cuenta que los poetas eran rebeldes y manifestaban la elegancia en sus versos, es decir, el poeta modernista decía, no cualquiera puede leer los poemas de un modernista, porque su lenguaje era muy culto y buscaba justamente esta situación de cultura, estos cultismos que empleaba en sus poemas, los que empleaban los autores o los escritores, los poetas modernistas. ¿Qué animal, escúchame bien, qué animal podría representar la elegancia y que es el símbolo del modernismo? A ver, ¿qué me puedes decir? La elegancia, la distinción. Un pavo real o un cisne. El cisne, Fiorella. El cisne es el símbolo del modernismo. Ahora, atentos. Por ejemplo, aquí, características. El culto a la imaginación. La finalidad estética. ¿Qué quiere decir? Que los poemas modernistas tenían una estructura. Los versos, la rima, toda su estructura era perfecta. Coincidían los versos,
la métrica, el ritmo. Luego tenemos la musicalidad. Por ejemplo, un gran poema de José Martí es Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y también José Martí, cubano él, tiene una obra que se llama Versos Sencillos. Y acá quiero explicarte lo que es la musicalidad, para que me puedas entender. Porque los poemas también tienen que ver, por ejemplo, con la música. Hay un poema del gran José Martí que dice, un verso sencillo que dice, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Y yo te voy a explicar dónde está la musicalidad. No sé si habrás escuchado en el Día de la Madre, por ejemplo, esa canción que dice, todos tienen una madre, ninguna como la mía. ¿Has escuchado alguna vez esa canción? Del gran Leodán, si no me equivoco. ¿Sí? ¿La has escuchado o no has escuchado esa canción? Muy antigua de repente para ustedes. Esa misma música yo la voy a emplear con estos versos de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. El poema se podía cantar porque tiene musicalidad. Entonces, los modernistas encontraron tanta perfección en sus versos que tenían música. Imagínate. Entonces, eso era importante porque los poetas modernistas eran muy altivos, muy elegantes, muy perfeccionistas. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a continuar, ¿ya? Aparece pues algunos representantes. Y en España, por ejemplo, recuerda que la primera corriente literaria de América, autóctona de América, es el modernismo. Entonces, todo lo que antes había ocurrido, es decir, Europa había creado las corrientes literarias que hasta el momento hemos estudiado e influenciaban a los escritores de América. Ahora es al revés. América influenciaba con esta corriente a los escritores europeos. Y uno de ellos, por ejemplo, en España, Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez va a escribir la obra que nos toca leer después de lo que ya estamos viendo ahora. Esta obra. O sea, la obra que estamos leyendo ahora es El Anillo de Tutankamón, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente obra? Aquí me sorprende. ¿Cuál es la Platero siguiente y obra? yo. Platero y Platero yo. Y Platero y yo es la historia de un burro con su, en este caso, ¿con quién? Con su dueño. Y hay una relación muy estrecha, muy bonita esta obra que vamos a leer. Y el autor es el español, así es, fue el español Juan Ramón Jiménez, que pertenece a esta corriente literaria llamada modernismo. Entonces, chicos, también podemos observar, escúchenme con atención, a José Santos Chocano, gran poeta peruano. Y luego ya hablamos del posmodernismo, que es después del modernismo. Pero lo importante y lo que quiero que entiendas es que el modernismo, la importancia del modernismo, es que fue la primera corriente del continente, a diferencia de todas las corrientes que habían surgido en Europa. La importancia del modernismo es que su poesía va a traspasar fronteras y va a persistir y va a influenciar, no solamente en la poesía, sino también en la música. Y entonces hasta acá, chicos, hemos llegado con las corrientes literarias. Hemos visto clasicismo, medievalismo, renacimiento, siglo de oro, romanticismo, realismo y modernismo. Revisen siempre su material. Investiguen sobre todo, aunque está en los videos, ¿ya?
y aunque está en la ficha, siempre los autores con sus obras. Importante reconocer que las corrientes literarias en el curso de literatura sirven para ubicarnos y para poder entender a los escritores y sus características. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, con la certeza de que les va a seguir yendo bien. Lleguen puntuales a sus clases, tomen sus precauciones, siempre con energía positiva. Y luego voy a preguntar por ahí, a ver, de repente, me pongo a pensar, a ver, Indira, ayer ¿qué curso les tocó a la primera hora? Cuéntame, rapidito, una preguntita nomás quiero hacer. ¿Qué curso les tocó la primera hora? Te escucho, Indira. Espera, voy a ver, es que la verdad nunca me acuerdo. ¿Qué les tocó? ¿Ayer les tocó química, chicos? ¿Les tocó química ayer? Ah, sí, química también nos Muy tocó bien. ayer. ¿Dejó tarea? ¿Dejó tarea? ¿Dejó tarea? Sí. ¿Cuál es Sí, la tarea? ¿Cuál es la tarea? A ver, ¿cuál es la tarea? ¿Quién me dice cuál es la tarea? dejó una tarea para hacer En la un resumen plataforma, de un un texto. resumen de lo que hemos Texto, leído. muy bien. Perfecto. ¿Dejó tarea en inglés? ¿Tarea en Profe, inglés? en la ¿Tarea en primera inglés? hora de ayer nos No. tocó inglés, con la segunda hora desarrollo personal. Muy bien. Están apuntando sus tareas, ¿no? Sí, teacher. Yo le Listo, estoy Sí, contando profe. en mi Muy bien. Luego voy a preguntar Yo así tengo al azar, ¿ah? notita. Luego les voy a preguntar al azar, a ver si todos ya saben cuál es la tareita que tienen. ¿Ya, chicos? Bendiciones. Cuídense Teacher, ¿dejó mucho. tarea ahorita? No, no hay tarea. Solamente, no hay tarea, no hay tarea. No hay Ya, tarea porque profesor. la ficha ya la resolvimos juntos. Listo, chicos. Hasta pronto. Cuídense. Bye. Gracias. Yo, profe. Bendiciones.